país, y de modo contrario nos podemos dar cuenta también que lo que sucede exteriormente pues va a implicar una situación hacia el interior de nuestro país, ¿cierto? Para eso entonces les dejé un último textito, es bastante corto, que habla un poco sobre lo que se denominaría la nueva geopolítica del capital, ¿no? Es como el título que le pone el autor a este pequeño texto, y que toca algunos de los temas que nosotros ya hemos venido trabajando. Entonces, pues, ¿cuáles son como las ideas principales que están en este pequeño texto? Cristian, ¿cuáles como las ideas principales que están en el texto que les dejé ayer ahí en el clase? Un pequeño artículo sobre el tema de la geopolítica del capital. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, pues de acuerdo a lo que yo entendí, creo que quiere dar como un repaso de cómo ha ido avanzando la inversión extranjera directa y cómo pues cómo ya no está enfocado solo en los países desarrollados, sino que se ha ido distribuyendo de manera más equitativa Ajá, en diferentes regiones, exacto. tipo América Latina. Ujú. Sí, gracias, Cristian. Exactamente también lo que está diciendo Rafael. Eh, no, es muy interesante porque bueno, lo que se está planteando, o lo que está planteando el autor es un poco, digamos, vamos a entender, o la idea es que entendamos mucho mejor eh, cómo, digamos, se están constituyendo los estados nacionales actualmente, ¿cierto? Eh, cómo, digamos, podemos evaluar si un país es fuerte o un país es débil económicamente. Y lo que implica que en términos de desarrollo, que será un país que tendrá un desarrollo mayor o no, porque esa es como la gran promesa que nos hacen, ¿cierto? La gran promesa del sistema actual es que si hay digamos, fortaleza económica, eso implicaría desarrollo social, ¿no? Si tenemos un alto desarrollo económico, hay alto desarrollo social, ¿cierto? Entonces que la idea precisamente es plantearse que en estos momentos, para entender esas economías regionales, esas economías nacionales y cómo de alguna manera sobresalen o se están constituyendo, el punto principal aquí está en la inversión extranjera directa, ¿no? Más que en los procesos internos que tiene un país. O sea, como que en estos momentos lo que está determinando y lo que está moviendo un poco las balanzas económicas globales no está determinado tanto por las políticas, digamos, por las políticas internas económicas del país, no depende tanto, digamos, en las políticas de incentivo al empleo, en las políticas de incentivo a la producción, no tiene nada que ver con esto, sino que finalmente lo que se está empezando a ver es que estos flujos o estos elementos están determinados es en la manera en que la inversión extranjera directa comienza a moverse, comienza, digamos, a desarrollarse hacia un punto o hacia otro. Y eso de alguna manera lo que está planteando. Y como dice Sara, entonces pues la cuestión es acá que lo que va a ser más importante no es tanto yo qué voy a hacer económicamente, internamente dentro de mi país, sino lo que va a ser más importante es cómo yo voy a regular y controlar los procesos y los flujos de inversión extranjera directa, ¿no? Frente a esto, entonces el tema muy interesante que presenta el autor es precisamente darnos cuenta cómo esta geopolítica del capital
en esos movimientos que ha tenido el sistema financiero de capitales, eh, ha llevado a que ciertas regiones que tenían como ese flujo o como que concentraban ese flujo ya no sean como las mismas regiones de los países del norte, sino que ha comenzado a moverse ese flujo de capitales hacia otros países como, y regiones como Latinoamérica o como China. ¿Cierto? Lo que implica que precisamente como dice Alex, que desde 1990 veamos que haya comenzado un flujo de capital muy importante hacia América Latina, que ha comenzado a hacer que tengamos una nueva región y una región muy fortalecida frente a este tipo de procesos, ¿no? Y ahí precisamente la tabla que nos presenta el autor es muy interesante, la voy a colocar para que la tengamos presente. Está en- Entonces, muy interesante si vemos precisamente las transformaciones o los modelos que, que nos está presentando acá. ¿No? Nos muestra, digamos, el total de inversión, digamos, los movimientos de inversión que se tuvieron durante 90, 94, 95, 2000, 2000, 2005, 2006, 2010, que es hasta donde está este texto. No hay una revisión como actual, precisamente eso vamos a hablar ahorita. Y lo que vemos es, pues, es una subida exponencial, ¿no? Vemos que para el 90-94 hay una inversión de 8.941 mil millones de dólares, para entre el año 2006 y 2010 tener una inversión de 69.131 millones, ¿no? Es 8 veces, casi 9 veces la inversión que estaba inicialmente. O sea, en 15 años se aumentó 9 veces la inversión extranjera y directa. Eso es una cuestión enorme. Y entonces la pregunta sería, ¿a qué se debería este incremento? ¿Qué es lo que ha hecho, digamos, que América Latina se vuelva una región emergente? ¿Qué es lo que nos presenta? Eh, sí, Laura, la clase pasada la grabé, pero se me olvidó subirla porque he tenido problemas como con la transmisión directa. Entonces ahorita subo la clase pasada, la de hace 15 días sí no me quedó grabada, pero esto ya lo estoy grabando. Entonces ahorita que terminemos, bueno, que termine la otra clase también, subo la clase pasada y subo la clase de hoy. Entonces, según digamos lo que se está presentando ahí y un poco lo que hemos venido trabajando en clase, ¿a qué se debería este cambio o este aumento de la inversión extranjera en Latinoamérica? ¿Qué es lo que ha hecho que pasemos de esos 8.940 mil millones a 69.131 millones? ¿Qué es lo que ha hecho que pasemos de ser una región X en el mundo a ser una región que ya tiene una fortaleza bastante alta, particularmente como se presenta en el texto, pues lo que sería Brasil, por ejemplo, como una región muy interesante en ese sentido? ¿Qué creen que es lo que ha hecho que haya habido ese viraje en Latinoamérica a partir de lo que hemos visto en clase? La minería, profe. Ese es un tema importante, efectivamente, la extracción de hidrocarburos ha sido muy importante, pero no es el único tema que está ahí, pero sí es, digamos, uno de los principales motores de inversión extranjera. Ujú, exactamente, lo otro que presenta Cristian también es importante, ¿no? Es esa posibilidad o expectativa que se tiene respecto al crecimiento que podría tener el mercado interno latinoamericano. eh, ¿A través de qué? ¿A partir de qué? A partir de un alineamiento político, ¿no? Lo que veíamos y lo que hablábamos en clases pasadas. Aquí, y es, digamos, una de las lecciones o una de las conclusiones que es importante que tengamos en esta clase, es darnos cuenta que eh, las decisiones económicas y las decisiones políticas, a pesar que dentro del sistema neoliberal en el cual estamos y el sistema político mundial en el cual estamos, nos presenta que la idea de economía y la idea de política son dos ideas que deben estar separadas o que se mantienen separadas, es decir, que las decisiones económicas no tienen nada que ver con las decisiones políticas,
vamos a darnos cuenta que sí hay relación. Precisamente lo que vamos a ver es que efectivamente, como dice Sara, hay un alineamiento político. ¿Mm? Entonces, si vamos a ver precisamente lo que se va a encontrar en los años 90, precisamente es la apertura de los mercados nacionales en Latinoamérica. Para el caso colombiano, precisamente en el año 90 tenemos lo que se va a denominar pues, la apertura del la apertura de los mercados, ¿no? Tenemos como que la apertura del mercado nacional, Colombia se abre al libre mercado internacional en el año 90, es ratificado con la Constitución, y eso hace precisamente que sea mucho más fácil el acceso de capitales extranjeros a nuestro país. Y esto no va a pasar solamente en Colombia, sino va a pasar en diferentes regiones de Latinoamérica. ¿Mm? Algunas ya, digamos, llevaban un proceso de esto. Si vemos precisamente, ¿no? Lo que se da en el año entre el 90 y el 94, cuáles son los países que tienen como mayor flujo de capital. Vamos a ver que son Argentina, Chile y Brasil. Y Colombia pues está ahí como retrocediendo. Bueno, y México pues porque México pues tiene una relación muy particular precisamente en ese sentido, ¿no? Pues que ya desde antes se venía presentando este tipo de relaciones por pues, su cercanía con Estados Unidos, que era lo que yo les hablaba la vez pasada sobre finalmente la importancia que tienen las relaciones fronterizas, pues porque finalmente son nuestros primeros aliados o enemigos que vamos a tener. ¿Cierto? Entonces vemos precisamente que en el panorama latinoamericano, para el año 90, los países que tienen como mayor relevancia en ese tipo de inversión extranjera va a ser Brasil, Argentina, Chile y México. México, pues obviamente de los 5.430, pues el 90% es inversión estadounidense, ¿no? Y acá pues también va a haber estadounidense, pero van a haber otros aliados. Vemos que para el año 95 a 2000 hay un fortalecimiento muy alto en términos de lo que está haciendo Brasil, ¿no? Y ahí precisamente tiene que ver con la extracción de hidrocarburos, particularmente el fortalecimiento y el desarrollo de lo que va a hacer Petrobras, por ejemplo, y otros países se van a quedar un poquito rezagados frente a eso. Entonces vemos que el crecimiento de Brasil va a ser brutal, ¿no? Y esto va a ser precisamente lo que va a permitir que Brasil se presente como una de las regiones emergentes más importantes, ¿no? Superando inclusive a México en ese sentido. Y aquí vamos a ver en el año 2000, entre el 2000 y el 2005, un movimiento extraño, ¿no? Vemos que precisamente entre el 95 y el 2000 pasamos de 8.900 a 47.000. Y del 2000 al 2005 hay un retroceso. ¿A qué se debe ese retroceso? Digamos, viendo estas cifras, ¿dónde creen que está como esos 10.000 que faltaron y bueno, y lo que faltó del crecimiento? ¿Dónde está como el mayor golpe? Ahí. Ujú, exactamente, en Argentina. ¿No? Vemos que en Argentina, por ejemplo, pasó de una inversión de 10.742 a una inversión de 4.296, un retroceso súper alto, ¿no? Hubo países que se mantuvieron, ¿no? Como Chile, Colombia ahí como que aumentó bastante poco. Eh, la situación de Colombia es muy interesante, ahorita hablamos de la situación de Colombia. Perú también tuvo un retroceso, pero bastante bajo. Venezuela tuvo un retroceso, ¿no? México aumentó, mantuvo eso. Brasil tuvo un pequeño retroceso, ¿cierto? ¿Qué pasó entre el año 2000 y 2005? ¿Por qué hubo esos retrocesos en la región? ¿Qué puede haber pasado?
Escuchaste. ¿Por qué el contexto argentino actual nos recuerda al 2001? Nos enfrentamos a una tremenda devaluación del peso. Exactamente, lo que está presentando ahí, lo que presenta ahí Sofía es la crisis, ¿no? La crisis del 2001. ¿No? ¿Qué fue la crisis del 2001? Sofía o Cristian o alguien. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina en el 2001? El resto sabe, el resto, Sofía y Cristian lo nombraron, pero el resto sabe que fue la crisis del 2001. Pues estaban muy pequeñitos. Ujú, el denominado corralito. Eh, pero ¿y por qué pasó eso? ¿No? Digamos, la crisis fue esa, ¿no? Hubo una problemática en el flujo de capital, precisamente porque los bancos comenzaron a colocar unas restricciones para poder, digamos, sacar el dinero, pues lo cual hizo pues que la gente que tenía ahorrado todo su dinero pues no lo pudiera sacar, y entonces pues, ¿qué hacemos? ¿No? Tengo plata pero no la puedo sacar, pero ¿y por qué fue generado todo esto? Vamos a ver un pequeño videín para contextualizar esto y entenderlo mejor. La crisis del 2001 fue una crisis política, económica y social caracterizada. Aquí ya. La crisis del 2001 fue una crisis política, económica y social caracterizada por una serie de manifestaciones masivas que impulsaron la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Pero pará, vamos un poquito más lento. Contexto. Antes que nada, te recomendamos ir a ver nuestro video sobre la convertibilidad. Te va a dar un pantallazo rápido de la situación económica que se vivía en ese momento. Argentina vivía una fuerte depresión económica y crecía sostenidamente el desempleo. A finales del año 2000 renuncia el entonces vicepresidente y durante el 2001 desfilaron 3 ministros de economía distintos. Comienza a haber una gran fuga de capitales y allí es cuando Fernando de la Rúa y el entonces ministro Cavallo anuncian una medida conocida como corralito, que impuso la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos. A partir de allí comenzó una huelga general que contó con muchísimas adhesiones y en paralelo empezaron a producirse diferentes estallidos entre las clases populares, llevados adelante por los entonces llamados piqueteros. El clima de descontrol creció muchísimo y así también lo hicieron los saqueos, personas que ingresaban a diferentes comercios y se llevaban productos. En la noche del 19 de diciembre, de la Rúa anunció el estado de sitio, en donde se le otorgaban a las Fuerzas Armadas facultades de represión y se suspendían las garantías constitucionales. Luego del anuncio, a lo largo de todo el país se oyeron los famosos cacerolazos. Las personas salían a manifestarse o lo hacían desde sus balcones o terrazas. Un gran grupo rodeó la Casa Rosada al coro de "que se vayan todos", exigiendo la renuncia del presidente. Cavallo renunció y a él le siguieron otros ministros. Si bien de la Rúa al principio se negó a hacerlo e intentó convocar al diálogo, cerca de las 8 de la noche del 20 de diciembre presentó su renuncia. Como las calles que rodeaban la Casa Rosada estaban repletas de
manifestantes, el presidente se retiró en un helicóptero. En la semana siguiente se sucedió una seguidilla de presidentes interinos. El último de ellos, Eduardo Duhalde, acabó por disolver la ley de convertibilidad. Te recordamos suscribirte a nuestro canal para más videos. ¡Chao! Listo. Entonces, eso es un poco el contexto de Argentina. La ley de convertibilidad lo que pretendía era precisamente a partir de una devaluación que tenía el peso argentino, lo que hizo fue, digamos, dolarizar la economía precisamente a partir de este flujo de capitales que se estaba dando. Y entonces aquí es un elemento muy interesante que nos presenta, digamos, esta situación, ¿no? Y la crisis económica que vivió Argentina, pues presenta un contexto que nos permite pensar, pues, cuál es el sentido que tiene precisamente este desarrollo económico. Finalmente, ese tipo de desarrollo económico y la inversión extranjera, que permite realmente, ¿no? Nos pone a pensar un poquito, bueno, súper chévere que haya inversión extranjera, súper chévere que, digamos, Colombia y otros países de la región comiencen a fortalecerse y ser economías emergentes, ¿no? Y que seamos reconocidos como una región emergente, ok, pero en términos, digamos, de los beneficios y el desarrollo social local, ¿qué efectos esto tiene? Y entonces ahí es donde precisamente hay una pregunta que habría que hacerse frente a este punto, ¿no? Entonces la crisis económica argentina pues presenta precisamente eso, ¿no? Había una prosperidad económica, pero entonces la devaluación del peso y la situación interna del país hizo que precisamente se generara una fuga de capitales de los centros de concentración del capital, que ya veíamos en clases anteriores como dentro de los mismos países y las mismas ciudades vemos que el capital está, el capital fluye de alguna manera entre las regiones, pero cuando, digamos, llega a los países y llega a ciertos sectores, este capital se acumula. Entonces, como que claro, hay flujo de capital, comienza a entrar inversión extranjera, pero esa inversión extranjera no termina distribuyéndose equitativamente dentro del país, sino que termina acumulándose en ciertos centros de poder económico y político. ¿Qué va a pasar? Que en el momento en el que el país entra en crisis, ¿no? El peso se devalúa, entonces pues yo no voy a perder mi platica, lo que hago es sacar el capital. ¿Cómo lo saco? Ya vimos en la primera parte de la clase, cuando hablábamos un poco de los offshores y los procesos estos de los Panama Papers, que precisamente hay muchas maneras en las cuales a través precisamente de los mercados de capitales y los sistemas financieros yo puedo movilizar mi capital y moverlo hacia otros espacios en los donde no va a perder su valor. Entonces hay una fuga de capitales, ¿no? Y el dinero que debería estar invirtiéndose para el desarrollo social sale, y luego entonces como que la medida que toma el gobierno de la Rúa pues precisamente es como que no salga el dinero del país, ¿no? Y para que no salga el dinero, entonces lo detenemos en el punto en donde en teoría está concentrado, que son los bancos, y esto pues genera pues esta situación como bastante caótica. Entonces aquí vemos que es importante en términos del desarrollo social y económico, pues sí, incentivar la inversión extranjera. Finalmente lo que vemos y lo que nos presenta este modelo es que sin eso no hay posibilidades un poco dentro de la economía global de desarrollarnos, ¿no? Y lo que presentaba ahí Cristian, también sobre lo que va a pasar, ¿no? El otro caso que vemos ahí en la tabla, que es el caso de Venezuela, pues nos presenta qué es lo que pasa si nos enfrentamos al mercado internacional y a las lógicas geopolíticas imperantes, ¿no? Y es, pues nos vamos para atrás, ¿no? Y vemos precisamente Venezuela, qué va a pasar, por ejemplo, en ese proceso, tiene un crecimiento para el 95-2000, 2005 va a tener un retroceso, y 2006-2010 tiene un movimiento negativo, ¿no? Menos 3.666. O sea, se jodió el asunto. Y tiene que ver pues precisamente con este elemento, ¿no? O sea, las políticas económicas venezolanas del momento y actual, pues precisamente lo que hacen es cercar y cerrar
digamos, el acceso a de la inversión extranjera, y eso pues genera que precisamente dentro del modelo económico actual ningún país pueda sostenerse autónomamente. Entonces eso implica que va a haber un problema económico adentro. Entonces como que aquí la gran pregunta es cuál es la solución, ¿no? Si digamos como que desarrollamos políticas liberales demasiado laxas en países como los latinoamericanos, que no tienen una fortaleza tributaria política que permita de alguna manera regularizar los flujos de capital y que haya una equidad en los procesos de distribución de la riqueza, en términos de empleo, en términos de inversión, en términos de muchas cosas, vamos a ver que también vamos a terminar súper jodidos. Pero si también como que establecemos unas políticas proteccionistas que bloquean la posibilidad de intercambio internacional, pues también va a haber una misma crisis, ¿no? Es bien interesante porque si vemos la crisis del 2001 y la crisis venezolana actual, ¿no? Y las fotografías que aparecen ahí, pues terminan siendo lo mismo, ¿no? Casi terminan siendo imágenes muy similares de lo que estaba pasando, y políticamente son situaciones totalmente diferentes, ¿no? De la Rúa desde un modelo pues totalmente liberal, y pues el modelo Maduro como el modelo socialista proteccionista también, pero los dos, cualquiera de los dos polos nos va a llevar como al mismo resultado, ¿no? Caos, escasez y un montón de problemáticas bastante fuertes. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? ¿Ustedes cómo ven este panorama? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debería entonces trabajar para que haya un equilibrio entre la inversión extranjera y el desarrollo local? ¿Qué se debería trabajar? ¿Cuál es el problema ahí? Porque si vemos precisamente en países como Colombia, a pesar de la inversión y de ser una de las regiones como emergentes actuales, pues no vemos los resultados, ¿no? O sea, vamos a ver que para el año 2011, que era el último que estaba registrando, teníamos una inversión de 14.400 millones, 414.000 millones de dólares, ¿no? Un crecimiento bastante fuerte frente al 90, ¿no? Una región que creció bastante durante esos años. Pero ¿y dónde está esa inversión? ¿Qué ha pasado con esa inversión? No, precisamente el panorama actual de nuestro país nos dice, y bueno, y la inversión extranjera, ¿qué cosa? ¿En dónde está? ¿No? La crisis actual de la papa, la crisis actualmente bueno, que obviamente esto también tiene que ver con el problema del COVID, pero pues que obviamente son situaciones que ya venían con antecedentes y que precisamente la situación de este año pues ha como evidenciado aún más, pero no es como que las crisis del agro y las crisis económicas que están en Colombia fueran solamente producto del COVID. Claramente esto es un proceso que ha venido como acumulándose y que ahorita estalló. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, digamos, esa inversión extranjera en Colombia no se ve en resultados sociales? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Claro, Jairo, pues uno de los temas precisamente es el fortalecimiento de las instituciones. Todo lo que tiene que ver, pues obviamente con uno de los temas más complicados en nuestro país, que tiene que ver con la corrupción, ¿cierto? Efectivamente, se están robando la plática. Entonces una parte sí es el fortalecimiento de las instituciones que administran los recursos, para que haya una adecuada distribución de esos elementos. En Colombia pues tenemos, por ejemplo, en términos de hidrocarburos, tenemos la SGR, ¿no? El Sistema General de Regalías, que se supone que lo que busca es, teniendo en cuenta que Colombia es un país descentralizado, lo que busca es que precisamente los beneficios de los procesos de extracción de hidrocarburos y otro tipo de procesos se distribuyan de manera equitativa y que se inviertan en los procesos adecuados. Pero pues hay bastante problemáticas ahí en términos de la distribución de los recursos y en los modos en que eso está pasando. Entonces, un tema
sí es el tema de fortalecimiento institucional y digamos el trabajo en la transparencia en la distribución de los recursos. Entonces sería un tema. ¿Cuál sería otro tema posiblemente que habría que revisar? Porque claro, pues una parte es precisamente lo que entra en términos de inversión y lo que hablábamos en clases anteriores. Cuando una empresa extranjera invierte acá, pues una parte de ese dinero termina ingresando a las arcas de la nación a partir del sistema tributario. Pues la empresa paga sus impuestos, y esos impuestos que paga la empresa extranjera son los que entran al sistema general de regalías o entran a Hacienda, y de ahí es que vamos a sacar plata para inversión social. Pero no toda la plata que entra a inversión extranjera termina en el Estado, ¿no? Sino que se tiene otro tipo de flujos. Entonces ahí como, ¿cuál sería otra manera, cuál sería otro punto que habría que revisar para ver eso? Claro, pues una posible solución sería más impuestos. Pero ¿qué pasa si yo le subo los impuestos a la inversión extranjera? ¿Qué van a hacer esas empresas? Exactamente. Pierden interés, se van, y entonces Venezuela. Entonces, no nos conviene, ¿no? Mala solución. Entonces, más impuestos, no. Aunque no debería ser así, ¿cierto? Es lo interesante precisamente en estos movimientos. O sea, las políticas internacionales y quien está teniendo el poder en las relaciones internacionales ya no son los países, ¿no? Es muy interesante porque, claro, ¿no? Veíamos con el caso de Estados Unidos y el MAGA, ¿no? Make America Great Again, y como buscar establecer una jerarquía para tomar decisiones dentro del panorama internacional. Entonces como que vamos a volvernos poderosos para que nosotros mandemos y decidamos sobre las relaciones, ¿no? Y entonces se le para al frente a TikTok, por ejemplo, hablábamos del caso de TikTok, ¿no? Se le para al frente, digamos, como a esto, y al final, ¿qué está pasando? ¿Los países son los que tienen en estos momentos el poder en las relaciones internacionales? No, los que tienen el poder son las empresas. Entonces, si la empresa, entonces, ¿cómo que es esto? Como que un país no se puede poner rudo, un país no puede fortalecerse, un país no puede, digamos, imponer políticas internacionales muy rígidas porque la empresa se me asusta, la empresa no me invierte, y si la empresa no me invierte yo me asusto. Entonces yo, en vez, digamos, de ser el que está mandando y el que tiene, digamos, la paila, el mango de la paila en la relación, la tienes la empresa es la que está determinando, bueno, yo quiero que me traten así, yo quiero esto, y el país como sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Entonces no debería pasar, ¿no? Porque pues precisamente eso hace que los intereses y la manera en que se esté desarrollando la política internacional y la política exterior de un país no esté determinada en los intereses y en la soberanía interna del país, sino en lo que quieran las empresas extranjeras. Y eso pues es como romper la soberanía, hablábamos de eso en otra clase también, ¿cierto? Entonces, no debería pasar, pero está pasando, ¿cierto? Entonces, no podemos adoptar una política demasiado rígida, además pues porque somos países que... ¿Cuál es el principal atractivo que tiene Colombia? Entonces decíamos, pues es precisamente la extracción de recursos y, digamos, un mercado emergente muy interesante, pero que no es representativo. O sea,
para frente, digamos, la inversión y frente a lo que significa en términos de mercado Colombia para una empresa frente a Europa, frente a Brasil, frente a México, pues sí, es interesante, pero no es como, uff, chucha, es que necesito a Colombia dentro de mi mercado porque si no, no lo logro. No tenemos todavía esa capacidad de negociación. Entonces, como Colombia todavía no podríamos establecer ese tipo de dinámicas. Entonces, más impuestos no nos sirve. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Cuál otra sería la mirada que podríamos establecer frente a eso? Vamos a plantear otro video que nos explica algunos de los elementos básicos de los flujos internacionales de capital para ver también cómo se mueve ese capital, cuáles son como los puntos de inflexión y veamos por dónde más podría haber como algún tipo de acción o algún tipo de movimiento. Dice por ahí, Sofía, una inversión extranjera limitada. Ok, pero ¿en qué la limitamos? En el número de empresas, en el tipo de inversión, ¿qué hay que limitar? Bueno, vamos a ver y ya volvemos con la propuesta de Sofía. Hola, platiquemos sobre los flujos internacionales de activos. De la misma manera que hay intercambio de bienes y servicios, hay intercambio de flujos financieros. Aquí nos vamos a estar refiriendo a la entrada o salida de capitales. Una salida neta de capitales, NCO por el Net Capital Outflow, va a estar relacionada con la compra de activos extranjeros por parte de residentes en el país, menos la compra de activos domésticos por parte de los extranjeros. Esta salida neta de capitales también es llamada inversión extranjera neta. El flujo de capital hacia el extranjero adopta dos formas. Por un lado, podríamos tener inversión extranjera directa, que es cuando los residentes en el país manejan activamente la inversión extranjera. Por ejemplo, cuando Cemex abre una planta en Estados Unidos. También podríamos tener inversión extranjera de portafolio. Y aquí los residentes en el país van a comprar acciones o bonos extranjeros suministrando fondos prestables a una empresa extranjera. Este Net Capital Outflows, o flujo de capital, va a medir el desequilibrio en el comercio de activos de un país. Cuando esta medida es positiva, lo que tenemos es una salida de capitales, porque las compras domésticas de activos extranjeros van a exceder las compras de activos domésticos por parte de extranjeros. Cuando esta medida es negativa, lo que tenemos es una entrada de capitales, porque lo que nosotros estamos comprando de activos domésticos va a ser menor que lo que los extranjeros están comprando de nuestros propios activos. ¿Cuáles son algunas de las variables que influyen en estos flujos de capital? Las tasas de interés reales pagadas sobre activos extranjeros. Mientras mayor sea esa tasa, mayor serán los flujos hacia afuera. Mientras que si las tasas de interés reales sobre activos domésticos es mayor, lo que tendremos es una entrada de capitales hacia el país. También van a influir los riesgos percibidos de mantener activos extranjeros. Mientras mayor sean estos riesgos, menor va a ser el deseo de los mexicanos de poseer activos extranjeros. Las políticas gubernamentales podrían afectar la propiedad de activos domésticos por parte de extranjeros. Estos son los principales temas acerca de los flujos financieros entre países. Entonces, rápidamente ahí lo que vemos es importante tener en cuenta en este tema del flujo de capitales. Es cuando hablamos del flujo, el flujo va de lado y lado.
Entonces, evidentemente tendríamos que pensar, ¿no? Y otra vez, por eso les presentaba el tema de Argentina. Claro, tenemos que pensar un poco cómo controlar la inversión extranjera y cómo hacer que precisamente los beneficios que entran de esa inversión extranjera pues sí terminen en la región, ¿cierto? En términos de cómo se hacen esas transacciones hacia el interior del país, ¿no? Y ahí pues vemos pues que unas problemáticas pues tienen que ver como con ese modelo. Pero lo otro importante acá es darnos cuenta cómo ese flujo de capital va hacia el otro lado. ¿Mm? Es decir, parte de ese capital entra al Estado, ¿cierto? Y eso está súper bien. Pero otra parte de ese capital no entra al Estado, sino entra a mano de privados. ¿Mm? La mayoría de ese capital entra a privados, ¿no? Al hacer precisamente los intercambios, al hacer precisamente las negociaciones, pues eso permite precisamente que una serie de grupos económicos nacionales pues comiencen a fortalecerse. ¿Y qué es lo que van a hacer estos grupos económicos nacionales? ¿Van a invertir dentro del mismo país? No, no es rentable para ellos. Ellos lo que van a hacer es invertir afuera. Y entonces, ¿qué va a pasar en ese flujo de capital? Es que entra el dinero extranjero, ¿cierto? Entra la inversión directa extranjera, ¿cierto? Pero al entrar esa inversión, esta se concentra en unos grupos económicos y estos grupos económicos, en vez de precisamente llevar el flujo y mantener el flujo dentro de la nación, llevan ese flujo de nuevo hacia afuera. Y entonces como que el país se vuelve simplemente como un sitio de paso. Como que entra el dinero, se concentra, queda un poquito por la inversión, como cuando uno le paga por la transacción, como cuando uno le paga no de la comisión al banco, entonces queda un poquito que serían los impuestos y todo eso, pero digamos el core de la inversión vuelve a salir del país y se va para otros lados. Entonces realmente esa inversión extranjera implica como una serie de políticas bastante complejas, ¿no? Pero que finalmente el gran pedazo de la inversión termina saliendo. Entonces, claro, la política tendría que ver mucho con controlar la inversión extranjera, pero más que controlar la inversión extranjera, es más bien como controlar y revisar qué está pasando con los procesos de inversión que tienen los nacionales hacia afuera. Sabemos dónde tiene el dinero, digamos, los grupos y cómo mueven su dinero los grupos nacionales. No lo tenemos tan claro. ¿Tenemos la manera de regularlo? No, porque no es tarea del Estado regular ese tipo de circunstancias, ¿no? Sería como meterse donde no debería. Pues porque cada empresa, en teoría, es libre de hacer los negocios y de invertir como se le dé la gana. Entonces, ahí es donde se comienza como a complejizar un poco el asunto. Frente al tema, digamos, también colombiano, es un tema que me parece muy interesante que se me pasó ahorita. Vamos a volver a colocar el cuadrito. Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasó? Vemos aquí como un crecimiento más o menos estable acá, pero vemos que entre el 2000, 2005 y 2006, 2010, pues hay un aumento significativo en ese índice, y del 2006, 2010 al 2011 como que aumenta bastante la inversión extranjera en Colombia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esos años que hizo que aumentara la inversión? Ajá, digamos, tenemos primero un primer fortalecimiento en términos del 2000, 2005 al 2006, 2010, que tiene que ver pues con el cambio, digamos, en la percepción del país, a partir de todo lo de seguridad democrática, de Uribe, ¿cierto? Que hace que precisamente el país se vea como un poquito más seguro. Y ya para el 2010 vemos también el 2010-2011
vemos como que una mirada un poco más positiva frente a la situación de la inversión extranjera del país, eh, y todo un movimiento precisamente de tratados comerciales, ¿no? Pues tenemos la aparición del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eh, ajá, exactamente, ¿no? Se ve, digamos, el, y eso se ve, ¿por qué? Pues por lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Como Venezuela pues era la estrella petrolera suramericana, pero entonces al, digamos, cerrar las puertas Venezuela, se comienza a ver y se comienza a mirar como, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el petróleo? Entonces eso hace precisamente que Brasil se posicione un montón con Petrobras y Colombia se comienza también a posicionar, ¿cierto? Entonces, si no es porque Venezuela se jode, nosotros como colombianos no hubiéramos tenido la posibilidad de aparecer dentro de ese mercado. Entonces, muy interesante también ese proceso. Y la cuestión importante pues es que Colombia tenía esos procesos de ser, digamos, una posible potencia en hidrocarburos, pero pues precisamente está el tema del conflicto armado. Entonces, pues súper chévere poder sacar petróleo de Colombia, pero pues, es que el problema es que eso me implica unos costos extra, porque me toca pagar seguridad, me toca pagar vacunas, me toca pagar un montón de cuestiones que no vale la pena. Entonces, precisamente, toda la política, digamos, de seguridad democrática de Uribe, pues está direccionada un poco a eso, a generar una confianza en la inversión extranjera, y que ha sido como uno de los pilares de la dinámica o de la propuesta uribista frente al desarrollo del país, y que comienza precisamente a ver sus frutos, ¿no? En términos de la inversión extranjera. Pero de nuevo, esto en términos de lo que pasa en el país, pues qué sucede, ¿no? Y es precisamente cómo se da esa dinámica, cómo se manejan precisamente esas inversiones extranjeras y qué pasa con los grupos económicos locales que manejan ese tipo de dinero, ¿cierto? Entonces eso es como muy interesante en este proceso, ¿no? Entonces precisamente vemos como al tiempo en el que Venezuela decae, pues hay un crecimiento tanto en Brasil como en Colombia, ¿no? Colombia pues no tiene el crecimiento de Brasil, pero los dos son, digamos, de los países que van a tener el mayor crecimiento en ese tipo de escenarios. El caso de Chile es otro caso ahí también como bastante particular, del cual, no, pues no hemos hablado del caso chileno, pero bueno, que también es muy interesante precisamente por lo que pasó este año y ha pasado en los últimos meses con todo el movimiento social que ha respondido a eso, ¿no? Precisamente es muy interesante ver el caso chileno, porque las políticas económicas que tenemos en Colombia son una calca exacta de las políticas chilenas. Es decir, nosotros nos manejamos de manera exacta a cómo se maneja Chile. Entonces, ver a Chile es vernos un poquito a nosotros. Entonces, ver la crisis que está viviendo actualmente Chile es de alguna manera ver lo que le depara el futuro a Colombia si no hay una transformación más o menos estructural en las políticas económicas que tenemos dentro de nuestro país. Entonces, acá básicamente esos son como los elementos que quería traer a colación el día de hoy. Entonces, el día de hoy la idea era precisamente que viéramos en un caso específico, en una situación muy, muy, muy específica, viéramos qué implicaciones tiene hacer un análisis geopolítico, ¿no? La idea es que precisamente todas las herramientas que hemos trabajado durante la clase les permita a ustedes entender mucho mejor y poder evaluar desde una perspectiva geopolítica una situación o un caso específico de las áreas que a ustedes les interese. O sea, como digamos, si yo quiero evaluar un mercado específico que me interesa, o me interesa algún tipo de elemento político, o me interesa algún tema en específico, yo cómo puedo verlo y entenderlo desde la perspectiva geopolítica. Cómo la geopolítica me aporta una serie de elementos para entender que, digamos, una decisión de negocios no está afectada solamente por el negocio en sí mismo, sino por políticas exteriores, las relaciones con otros países,
las políticas interiores del país, las situaciones contextuales, las condiciones socioeconómicas, todo lo que está involucrado en cualquier negocio. ¿Mm? Que es un poco, yo creo que la intención de la clase, darse cuenta que pues en los negocios y en todas las circunstancias que se desarrollan, ya sean internacionalmente o internamente en un país, hay muchos factores a tener en cuenta, no solamente el factor económico, no solamente el factor de negociación, sino que hay muchos elementos que van a determinar que una inversión sea exitosa o no sea exitosa, y darme cuenta también que pues posiblemente yo puedo estar ganando, que en términos de la factibilidad y la eficiencia de una inversión hay ciertos mecanismos que permiten que la ganancia sea mucho mayor, pero eso en términos de lo que sucede en un país, de lo que sucede en una comunidad, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene que yo como empresa, que yo como empresario gane más dinero si posiblemente estoy generando una serie de efectos negativos en mi país? ¿Vale la pena que yo gane y jodiendo un poco al otro? No sé, son como reflexiones que quiero que les queden y que utilicen para lo que va a ser el ejercicio final de la clase. Entonces ya, con esto no sé, algo más que agregar sobre este tema, algún otro elemento que les haya llamado la atención, que quieran como de pronto finalizar o concluir. Vale. Entonces, como ejercicio final de la clase, vamos a realizar un pequeño ejercicio ensayístico. Voy a compartir acá para que veamos en qué consiste pues, el ejercicio. Entonces, ensayo. Entonces, consideraciones generales. En este ensayo, el estudiante debe mostrar la apropiación de los contenidos del curso a partir del planteamiento de una pregunta sobre un caso. ¿A qué me refiero con un caso? Me refiero con un caso es revisar una situación, un hecho, un acontecimiento posicionado espacial y temporalmente. Entonces, un caso puede ser, por ejemplo, lo que veamos ahorita, el caso de la crisis financiera del 2001 en Argentina. Un caso puede ser, precisamente, la inversión en hidrocarburos en Colombia. Un caso puede ser la situación en México en el año 2012, ¿no? Un caso puede ser el Tratado de Libre Comercio en Colombia. Entonces, un caso es, básicamente, para entender qué es un caso, es una temática que puede estar definida ya sea por un país, por un producto, por una política específica que ustedes hayan revisado en lo de las noticias, que hayan revisado en lo que han visto sobre los países, ¿no? Algo de lo que hemos visto en clase que a usted le haya llamado la atención, pero ese tema tiene que estar posicionado claramente en un lugar, en un país, en una ciudad, en una región específica y en un tiempo específico, en el año 2019, en el año 2000, en 1990. ¿Por qué? Pues porque eso me permite a mí entender las relaciones que se estaban dando y las situaciones que se estaban dando en ese momento y en ese lugar. No es lo mismo evaluar
el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia cuando inicia, ¿no? 2006, o año 2019. Va a ser totalmente diferente el análisis que yo voy a poder hacer, ¿cierto? No va a ser lo mismo que yo analice los procesos de exportación de café en Colombia en los años 90 a la exportación de café en Colombia en los años 2010. Va a ser totalmente diferente, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que elegir su caso pues a partir de la información y los temas que ustedes han buscado y posicionarlo en un lugar, un país específico, una región específica y un tiempo específico, ¿cierto? Entonces, y sobre eso ustedes van a plantear una pregunta, ¿no? Una pregunta desde la geopolítica. ¿Cómo afecta las relaciones exteriores? ¿Cuáles fueron las políticas exteriores planteadas? ¿Cuál es el contexto geopolítico de esta situación? Ustedes plantean una pregunta. Y la idea es que dentro del ensayo ustedes lo que van a hacer es analizar la pregunta, plantear los argumentos y responder a la pregunta. Respuesta a dicha pregunta, haciendo uso de los conceptos y perspectivas trabajadas en clase. ¿Listo? Entonces, esa es la idea del ensayo, como que ustedes, lo que hemos visto hasta este momento en clase, como que les funciona a ustedes para pensar una situación que a ustedes les interese y analizarla para intentar responder qué está pasando o por qué está pasando lo que está pasando, como el ejercicio que acabamos de hacer. Como bueno, vamos a analizar la inversión extranjera en Latinoamérica, vamos a ver el crecimiento y cómo América Latina se ha vuelto una región emergente en la geopolítica global, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha afectado? ¿Qué es lo que ha hecho que un país suba, que un país baje? ¿No? Hay que analizar eso a la luz de la geopolítica y las relaciones internacionales. El ensayo debe contar con una revisión bibliográfica que incluya las lecturas realizadas durante la clase, es decir, los textos que hemos trabajado, los temas que hemos trabajado, y la revisión bibliográfica realizada durante el segundo corte, ¿cierto? También como los elementos que tienen que ver con las noticias que ustedes buscaron y los temas que trabajamos sobre los tipos de relaciones exteriores, el soft power, que pues sería como una de las perspectivas de las cuales he trabajado. Además de otros documentos bibliográficos que traten los temas particulares elegidos por los estudiantes. Entonces, no solamente con los textos y los materiales que trabajamos en clase, sino que ustedes también pues tienen que buscar material bibliográfico sobre el tema en particular que ustedes van a trabajar. Como mínimo se debe citar dentro del texto y referenciar en la bibliografía 6 fuentes consultadas y 2 de los documentos de clase. Entonces la bibliografía tiene que tener al menos 6 fuentes, tiene que aparecer 6 documentos, 6 libros, 6 artículos, 6 elementos. Son fuentes bibliográficas, es decir, páginas de internet, no. Página de noticias, no. Fuentes bibliográficas, artículos, ensayos, estudios, ¿no? Cosas publicadas, no páginas de internet, no páginas de noticias, y tienen que ser 6 al menos. En términos formales, el ensayo debe cumplir con las siguientes normas. Su incumplimiento causará un descuento en la calificación, debe incluir referencias bibliográficas y cumplir con las normas de citación APA, letra Times New Roman, tamaño 12, quintilineado 1.5. ¿Listo? Y acá algunos elementos básicos que se deben tener en cuenta. Entonces, ¿qué es un ensayo? El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El ensayo con el que se suelen encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción en que se utiliza un tono formal para ayudar a evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado informal y el escrito formal. El propósito del ensayo de examen o tarea es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la manera más completa posible. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que quiero ver con el ensayo? ¿Qué es lo que me interesa del ensayo? Es ver que ustedes utilizan los conceptos, las teorías, los elementos que hemos trabajado en clase.
La idea del ensayo es que yo vea todo lo que ustedes han aprendido durante este semestre. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, como que el punto aquí es que ustedes demuestren que saben qué es geopolítica, que saben qué es lo que determina la política internacional, que saben cómo se establecen relaciones internacionales, que saben los conceptos. Eso es lo que yo estoy buscando. Y hay que tener en cuenta que se haga un contenido relevante y bien documentado, un argumento apropiado y bien organizado, y el uso correcto e idiomático del lenguaje. Entonces, estos van a ser los 3 criterios de evaluación: que haya un contenido que tiene que ver con lo de las citas bibliográficas, ¿no? Y las fuentes consultadas. Entonces yo tengo que ver que lo que ustedes están escribiendo está basado en libros, artículos, estudios, informes, bases de datos de la universidad, ¿no? Documentación válida, un argumento apropiado y bien organizado, es decir, que las reflexiones y las conclusiones que ustedes están sacando pues son apropiadas y que dan muestra de que manejan los conceptos trabajados en clase. Y finalmente el ámbito formal, que haya un uso correcto del lenguaje, ¿cierto? Eso sería lo que se va a trabajar este semestre, este corte. En términos de extensión, yo como que generalmente como que no me preocupo tanto por eso, pero para que ustedes tengan una idea, yo me imagino que los ensayos, teniendo en cuenta lo que se va a hacer, deberían tener entre 3 y 5 páginas más o menos. No hay como un límite así exacto, pero sí debe tener entre 3 y 5 páginas más, ¿no? Les comparto esta paginita. Igual se las voy a subir allá al Classroom. Donde aparecen como algunas recomendaciones de cómo se debe plantear un texto de este tipo. Esto ahí está en el chat. Lo tengo que hacer una vez en el Classroom. Y esa sería como la tarea final de este corto. Este corto entonces tenemos 3 notas que se convierten en 2 básicamente, que es el trabajo del análisis de la política internacional Trump-Biden, el análisis de la política internacional colombiana, y el ensayo. Entonces se vuelven en 2 porque lo de Biden y lo de Biden-Trump y lo de la política internacional colombiana es trabajos de clase, y el ensayo es como la nota principal o el examen final que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, preguntas, comentarios frente a esto. Sí, ese será nuestro parcial quiz. Entonces, la próxima clase no hay clase, sino será solamente la entrega del ensayo. ¿Vale? ¿Preguntas, aclaraciones? Como les acabo de decir Sofía, yo no establezco un límite de páginas, pero yo considero que debería ser entre 3 y 5, pero no hay como un límite específico. No es, digamos, no es un criterio de evaluación, que si hizo 3, que si hizo 4, no es un criterio de evaluación. El criterio de evaluación es el contenido, el argumento y la escritura. Se entregaría el miércoles, Natalia. Lo tienen hasta el próximo miércoles para entregar. Pues la idea pues es que les dejo como el espacio de la clase pues para que lo que sería el parcial, pues para que terminen de desarrollarlo y lo puedan subir en ese momento.
¿Alguna otra pregunta? Listo. Vale, chicos, pues bueno, eso fue todo por este semestre. Espero que las discusiones y un poco los temas de la clase les hayan servido para ampliar un poco su mirada hacia el contexto. Sí, Sara, la idea es que no todos, por eso digo que de la clase ustedes tienen que tomar al menos 2 documentos, porque pues tomar todos los temas sería un poco complicado, pero sí evidenciar al menos 2, 3 temas de los que hemos trabajado en clase. Entonces ustedes pueden abordar el tema de soft power, pueden ver las corrientes de la política internacional, lo que vivimos sobre neoliberalismo y globalización, lo que vimos ahorita sobre política exterior. Ustedes eligen como la temática o el abordaje que quieran hacer, ¿cierto? Pero pues sí tiene que evidenciarse al menos dos de las temáticas trabajadas en clase. ¿Listo? Entonces nada, les decía que nada, pues espero que la clase les haya servido un poco para de pronto ampliar su mirada sobre el contexto internacional, que es importante revisar y estar pendiente de lo que está pasando hacia afuera para entender lo que está pasando hacia adentro. Y que pues esto también como les decía ahorita, como que atraviese también su mirada sobre lo que ustedes van a hacer en su carrera, para que tengan también un poquito mayor conciencia de, digamos, de lo que implica cualquier acción que ustedes tomen, cómo afecta a las demás personas y cómo está, digamos, vinculado con un montón de cosas. ¿Vale? Entonces pues cualquier duda, cualquier cosa, chicos, estoy súper pendiente. Si no, pues dentro de 15 días les entrego sus calificaciones, intentaré que estén antes y ya pues revisarán lo que será su nota final. ¿Listo? Que estén bien, chicos, que tengan un buen fin de semestre. Profe, una pregunta. Señor, ¿Para dentro de 15 sí hay clase como para la revisión de notas o solo las publica? solo las publico. Ah, vale, profe. Gracias. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno. Sí, entonces, porfa, súper pendientes del Classroom, porque ese mismo día tengo que subir notas. O sea, entre 15 días les muestro notas y subo notas. Entonces, si hay algún comentario o alguna cosa, pues hacerla a tiempo. ¿Listo? Por eso voy a intentar subírselas antes. Nada, felices vacaciones, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos, que estén muy bien, chicos. Chao.